Apocalipsis capítulo 7 está insertado como un paréntesis entre el sexto y el séptimo sello. No obstante, está bien ubicado en la secuencia de los sellos. La apertura del sexto sello nos lleva a la segunda venida de Cristo. Y Apocalipsis capítulo 7 responde la pregunta llena de pánico de los impíos. Y ellos dicen, ¿quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6, 17. Y la respuesta es muy clara: el pueblo sellado de Dios. Este será el tema de la lección de esta semana. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 6, que tiene como título El pueblo sellado de Dios, o el sellamiento del pueblo de Dios. Vamos a ver apenas dos asuntos en la lección de esta semana. Ustedes pueden anotar, pueden seguir la secuencia juntamente con nosotros. En primer lugar, vamos a ver los vientos y el sellamiento del pueblo de Dios. Y en segundo lugar, vamos a hablar sobre los 144,000 sellados y la gran multitud. ¿Todo bien? Entonces vamos a abrir la Biblia, capítulo 7, el libro de Apocalipsis. Vamos a ver los vientos y el sellamiento del pueblo de Dios. Entonces el versículo 1 comienza diciendo que había 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Ellos estaban deteniendo los 4 vientos para que no destruyan la tierra, el mar y los árboles. Estos 4 vientos es un concepto bien conocido en el Antiguo Testamento. Nosotros ya podemos confirmar esto en Jeremías 49, 36. Y en Jeremías 23, 19 y 20 dice que los vientos simbolizan las fuerzas destructivas de Dios que usa para poder ejecutar sus juicios sobre los impíos. Y los vientos fuertes, en este caso en Apocalipsis, son otra manera de poder describir las 7 últimas plagas. Apocalipsis 15, 1. Y en el versículo 2 ahora nosotros encontramos que Juan ve otro ángel que ordena a los 4 ángeles, no soltar los vientos hasta que se haya completado el sellamiento del pueblo de Dios. Apocalipsis 7:2. Entonces, en el Nuevo Testamento, el sello sobre un objeto designaba siempre propiedad. Entonces, tener el sello con el nombre de Dios significaba que los salvos son su propiedad. Apocalipsis 14:1. En este sentido, Dios reconoce a los que le pertenecen, y Él los sella con el Espíritu Santo, 2 Corintios 1:21. Por eso es que la declaración famosa de Pablo en Efesios 4:30, donde dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces el sellamiento descrito en Apocalipsis 7 es la ratificación final de quienes pertenecen a Dios. ¿Todo bien? Y estos son los que podrán estar en pie el gran día de la ira de Apocalipsis capítulo 7 versículo 3. Vamos al segundo asunto, los 144,000 sellados y la gran multitud. Apocalipsis 7:4 dice que Juan escucha el número de los que han sido sellados, como 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. La gran pregunta es, ¿quiénes son los 144,000? Y el contexto muestra que son el pueblo de Dios que vive justo antes del fin. Y siendo que Apocalipsis es un libro simbólico, como hemos visto ya en las lecciones pasadas, entonces 144,000 no debe ser tomado como un número literal. El número 144,000 está formado por 12. Entonces esto multiplicado por 12 da 144 y luego es multiplicado por 1000, 144,000. Vamos a explicar un poquito más esto en la secuencia. El número 12 en la Biblia simboliza a la iglesia, Efesios 2:20. Ahora, en el Antiguo Testamento, 12 es el número de las tribus de Israel. Y al poder describir al pueblo de Dios del tiempo del fin, que está separado y está ahí listo para poder entrar en la grande tribulación, en Apocalipsis se usa el lenguaje de guerra. Se describe a los 144,000 como un ejército, siguiendo el modelo del antiguo Israel, yendo a la guerra. Y en las escenas que nosotros podemos ver, las escenas de guerra del Antiguo Testamento, 1000 es una unidad militar básica, según Números 31:3 al 6. En resumen,
Los 144,000 es la descripción del pueblo de Dios en el tiempo del fin y que va a pasar por la gran tribulación. Ahora hablaremos de la gran multitud. La gran multitud descrita en Apocalipsis capítulo 7, desde los versículos 9 hasta el versículo 17, está representada como la iglesia triunfante que sale de esa guerra y celebra la victoria. En otras palabras, la gran multitud es un retrato del pueblo de Dios ya en el cielo. Ya terminó la guerra ha acabado y ya no están más organizados en divisiones militares como nosotros vimos en el caso de los 144,000. Le parece a Juan como una multitud imposible de contar, dice la Biblia. Y la razón de que no se los puede contar no es por causa de su gran número apenas, sino porque le parece una multitud, una muchedumbre imposible de contar en relación y en contraste con los 144,000 que fácilmente se podían enumerar. Entonces, en la Biblia, en ninguna parte nosotros podemos encontrar de que en el tiempo del fin Dios tendrá una generación final de santos que alcance un nivel de santidad inalcanzable para los que vivieron antes de ellos. Entonces los 144,000 no son un grupo selecto, separado del resto del pueblo de Dios y a quienes podría decirse que se les otorgan privilegios no disponibles para el resto de los redimidos. Los 144,000 no son los únicos que fueron perseguidos, recuerden bien eso, ni son los primeros que fueron sellados. Esto es también muy importante. Además, ellos no son los únicos que fueron redimidos, ni los primeros encontrados sin mancha delante del trono, como dice la palabra de Dios. Y una cosa importante que está registrado en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 4 y 5, es que en el reino de Dios las ropas blancas son prometidas a todo su pueblo, sin distinciones. Y esto hace que todos sean iguales delante de Dios, sin rangos o privilegios especiales. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. En primer lugar, hay razones para poder creer que Jesús no vendrá a buscar un grupo pequeño de redimidos ni dos grupos de justos vivos en la tierra. Si un remanente fiel está preparándose, entonces Dios vendrá por él. Este grupo será innumerable, dice la Biblia, y vendrá de todas las naciones. Dios les enjugará personalmente todas sus lágrimas. Entonces dice la Biblia que no habrá más dolor. Cristo contemplará los resultados de su trabajo en aquel día y viendo aquella gran multitud que nadie puede contar, dice que Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53:11. Yo pienso que esta ocasión de este tema nos tiene que llevar a pensar en que todos nosotros estamos frente a una gran bendición, a una gran salvación que Dios está ofreciéndonos. Y entonces, ¿cuál es tu posición? Sé fiel a Dios, conságrate a Él cada mañana y deja que Él te vista con el manto de justicia para estar listo para aquel gran día de la salvación. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a aquellos que están colocando sus vidas al servicio del Señor y también colocando sus cuerpos para ser vestidos con la gracia del Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. Gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios los bendiga.